Amen. Can you test, please? Good morning. No, no. Can you hear me? Yes. You can hear her? Yes, I can hear her. Oh, okay. Who's calling me? Oh, okay, I got it. Let's try and make this work for lunch. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Let us sing. Hymn number 27. They have the bulletin ready. So you can look at the responsive reading. So you can look at the responsive reading for today. The responsive reading is on Huh? On this one? Number 65? number 65 is on 36? Okay. 136. Okay. Number 64.
Salmo 136. Vamos a estar leyendo en el Salmo 136. Praise the Lord. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O you, Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. when we were overwhelmed by sin, Alabad al Señor de los señores, porque para bless siempre es the su land we misericordia. choose and bring near to live in your courts. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. You provide the people with grain. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. Amen. At this time, for this service, our elder Troy will come out in order to give us our prayer. No, it's okay. You were right. Let us pray. Oremos. Our Father God, who always gives us Padre, what is good, tú que siempre nos das lo bueno, even at this morning, aún en esta mañana, Señor. may all the Tree of Life Church members En esta mañana yo te pido que todos los miembros que están aquí, Señor, sean bendecidos. Ellos han venido aquí, Señor. Tú nos has dado el tiempo para venir, Señor, y en esta mañana poder ver todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que abras las puertas de nuestro corazón y que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos para ti. Y que todo lo hagamos con sinceridad. Y te pido, Señor, que nuestra iglesia crezca grandemente, Señor. Father God, at the beginning of this month, Al principio de este mes, Señor, tú permitiste este viaje misionero a Colombia, y nos proveíste con todo lo que necesitábamos, Señor, y te damos gracias por esa gracia, Señor, que nos has dado. Te pedimos, Señor, que abran más puertas misioneras, Señor, que expandas nuestro territorio para que te demos con más fidelidad y con más dedicación hasta el final. all the church members here today. Our Father God, even though a man plan what he Y aunque, Señor, aunque un hombre planee lo que hay en su corazón, solamente Dios guía nuestros pasos. predestined the kingdom of heaven. Tú has predestinado el reino de los cielos antes de nosotros ser creados. Y solamente nuestro Padre puede guiarnos en ese camino. Te pido, Señor, que podamos seguir adelante y no nos quejemos, no murmuremos, sino que estemos agradecidos. Y mientras que tú, Señor, nos guías, seamos agradecidos, Señor, y fieles a ti, Señor. Somos seres que no tienen nada de que gloriarse. Entonces, te pido, Señor, que nos ayudes a agradecerte, Señor. Porque tú, Señor, nos has dado la bendición de un nuevo santuario. Te pido que sostengas a nuestro pastor y que la palabra que es proclamada sea una palabra que nos bendiga, Señor, y bendiga nuestro camino. Te pido que estés con el coro que ha venido aquí desde temprano en la mañana para darte alabanza. Y mientras que ellos te alaban, Señor, te pido que ellos puedan alabarte de una forma que la alabanza llegue delante de tu presencia, Señor. Que podamos ser la clase de gente que se aferran a ti, se aferran a la cruz, Señor. Y te pido todo en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.
En este momento quiero darles los anuncios de la iglesia que están en la parte de atrás del boletín. Cada año nosotros tenemos el retiro del verano de nuestra iglesia y lo hacemos usualmente el 4 de julio, pero como es miércoles solamente tenemos un día libre, entonces va a haber un cambio y va a ser el retiro de la iglesia va a ser en septiembre, el día del trabajo, va a ser del 1 de septiembre al 3 de septiembre. Del 1 de septiembre, que es sábado, hasta septiembre 3. Hasta el 1 al 3. Va a ser por 3 días y 2 noches. Por 3 días, 3 noches. 3 días y 2 noches. El lugar donde vamos a tener el retiro se llama del 1 de septiembre al 3 de septiembre. El retiro va a ser en Pensilvania, en un llamado, se llama Mount Lawn Retreat Center. Queda como a 2 o 3 horas de acá y es un lugar en Pensilvania y se llama Mount Lawn Retreat Center. Es mejor, es un lugar mejor que el que estuvimos el año pasado y hasta los precios son mejores. Entonces vamos a tener el retiro allí. Entonces de hoy en adelante, los que se quieran registrar, por favor comiencen a hacer sus registraciones. Estamos esperando que vayan por ahí 80 personas. Entonces vayan donde a la anciana Kim. Ella les va a ayudar con esto, con la registración. Mañana es un festivo. Entonces mucha gente se fue de vacaciones este fin de semana largo. Entonces por eso, entonces no vamos a tener estudio bíblico. Enfoquémonos en el servicio porque no va a haber estudio bíblico. Después del almuerzo se pueden ir a celebrar. Espero que tengan planes con su familia. Si se van después del servicio se pueden ir. Vamos a ver la palabra de hoy que se encuentra en el Nuevo Testamento. Juan 9, en Juan 9 del 1 al 12. Juan 9 del 1 al 12 y luego del 35 al 41. Juan 9 del 1 al 12. Juan 9 del 1 al 12. Juan 9 del 1 al 12. Lo haremos nuevamente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifiesta en él. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Unos decían: él es, otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Vamos al capítulo 35. Vamos al versículo del 35 al 41. Del 35 al 41. Oyó Jesús que se le había expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean ciegos.
Y el verso 41, Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esta es palabra de Dios, amén. Démosle un aplauso al coro, por favor. No tenemos mucha gente, pero después de mudarnos, espero que llegue un día donde nuestro coro se componga de 100 personas. Dígale a la persona que está a su lado, oro que tu mundo espiritual sea abierto. Dígale que nuestros ojos espirituales se abran, que nuestros ojos espirituales se abran. En este mundo hay personas que están sufriendo por cosas físicas. Y aunque estos problemas físicos son difíciles, es peor si somos ciegos. Helen Keller era ciega, era muda y era sorda. Y ella decía que no poder ver era la dificultad más grande para ella. La persona que es ciega tiene muchas dificultades. No nos podemos imaginar las personas que se vuelven ciegas cuando son
después de haber visto, todavía tienen esas imágenes de lo que vieron antes de quedar ciegos, pero aquellos que nacen ciegos de nacimiento nunca han visto nada. Entonces, los que son ciegos de nacimiento nunca han visto el rostro de sus padres. Aunque se pueden imaginar cómo son el rostro de sus padres, solamente lo pueden imaginar porque nunca lo han visto. No han visto a sus hermanos, sus hermanas, sus familiares, no han visto cómo es su casa, el lugar donde nacieron. Nunca lo han visto. Pero pero el hombre que aparece en la historia de hoy era ciego de nacimiento. Y dice que Jesús caminaba con sus discípulos cuando vio esto. Y los discípulos lo vieron y le preguntaron a Jesús si el hecho de que él era ciego por el pecado de él o el pecado de sus padres. Los discípulos estaban tratando de encontrar la razón por la cual este hombre era ciego. Pero Jesús vio a ese ciego que estaba sufriendo y lo ve a través de los ojos de la justicia de Dios. Él no estaba buscando la razón por la cual este hombre estaba ciego, sino que estaba buscando cómo sanarlo. Para él era más importante sanarlo que buscar algo para juzgarlo. Entonces, en el texto de hoy, Jesús dijo, no fue el pecado lo que hizo que él estuviera ciego, sino la lección que podemos aprender de su ceguera. ¿Y cómo fue que Dios hizo el milagro por ese hombre? ¿Y cuál es el mensaje que Él nos quiere dar a través del milagro que hizo con este hombre? Y de acuerdo a esta pregunta vamos a aprender hoy. Primero, Jesús tomó barro y lo puso en los ojos de este hombre. Él tomó barro y lo puso en los ojos de este hombre. Tomó tierra. Para poder sanar a este hombre, él tomó tierra y escupió en esa tierra, hizo un lodo y se la puso en los ojos de este hombre. Vamos a Juan 9, versículos 5 y 6. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Cuando él estaba sanando a ese ciego, dice que le escupió en la tierra. Y después de escupir en la tierra, esa tierra se convirtió como en barro y luego se la puso en los ojos del ciego. Si miramos al texto de hoy, el método de Jesús y la forma de Jesús no la entendemos con nuestro pensamiento carnal. ¿Por qué sería que él escupió en la tierra e hizo ese barro? ¿Por qué? Y hay un significado bien grande contenido en esto. El hecho de él escupir en la tierra y hacer ese barro es un simbolismo para nosotros. Significa que él es el creador. Cuando el hombre fue creado al principio, ¿cómo fue creado? Si miramos a Génesis 2:7, cuando Dios creó al hombre, él tomó el polvo de la tierra. Y fue a través de ese aliento de vida que él respiró en el hombre. Y dice que Dios creó al hombre del barro. Y luego sopló en él el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando nosotros morimos, volvemos al polvo. Pero Jesús no pensó en esto simplemente como en polvo. Pero para poder hacer el hombre, no solamente tomó el polvo, sino que necesitaba ese barro. También cuando él sopló en el hombre el aliento de vida, de la misma forma Jesús escupió en la tierra e hizo ese barro, con esa tierra, hizo como un barro,
hizo un lodo, ese lodo con esa tierra. Y al hacer esto con el ciego, ¿qué es lo que él nos está tratando de decir? Que él, el que hizo al hombre, el que al principio creó al hombre del polvo de la tierra, está utilizando el mismo método aquí en esta escena. Porque él quería que supiéramos que él es el creador que creó al hombre. Él estaba diciendo, yo soy el creador que creó al hombre desde el principio. Después de él escupir en la tierra y coger ese lodo y colocarlo en los ojos del ciego, estaba mostrando que él es el creador, que Jesús es el creador, que él era Dios. Entonces él, que nos creó a nosotros, es el único que nos puede curar y sanar donde más estamos mal y nos puede hacer de nuevo. En América, There was the biggest car manufacturer la empresa que manufacturaba más carros, la empresa manufacturera más grande quedaba en Detroit. Y un día el dueño de la manufacturera de carros iba manejando a su casa y el carro se le dañó. El carro se le paró y no lo podía mover, no lo podía arreglar. Pero hubo un hombre que pasó por allí y paró y le dijo, déjame arreglar tu carro, porque pienso que yo lo puedo arreglar. Porque él dejó que ese hombre le arreglara el carro y pudo arreglarlo. Prendió el carro y el carro empezó a funcionar, el motor comienza a funcionar. Entonces este hombre le pide la información y este hombre le da una tarjetita de su negocio y se va. Y después de que ese hombre se va, este hombre que recibió la tarjeta de negocios ve que el nombre que había en la tarjetita de negocios era Henry Ford. Henry Ford era el que había hecho ese carro. Él era el que había hecho el carro. Por eso él sabía exactamente dónde estaba el problema. De la misma forma, Jesús, nuestro creador, él sabe exactamente dónde está nuestro problema y cómo arreglar nuestros problemas. Entonces Jesucristo, si él me sana, si él me cura, si él puede arreglar mi sufrimiento, sanar mi sufrimiento, él es la respuesta a todas nuestras oraciones. Y yo oro que ustedes crean en esto. El que me ha hecho es el que me conoce, el que me ha creado es el que me conoce, el que me formó es el que me conoce, es el que conoce mi corazón. Él es el que controla mi vida, por eso él me puede dar lo que yo necesito. Entonces Jesús escupe en la tierra, toma el lodo y lo pone en los ojos del ciego. Entonces, número 2, dice que él le dice que vaya al estanque de Siloé y que se lave allí. Vamos al verso número 7. Juan 9:7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces Jesús escupe en la tierra, hace barro y lo pone en los ojos. Y le dice al hombre que vaya y se lave en el estanque de Siloé. Siloé traducido significa enviado, Esto está conectado a Giloem. Entonces desde Giloem hasta Silo viene el agua y se están conectados esos dos ríos, están conectados. Entonces por eso significa enviado, porque el agua viene como de Giloé y llega a Siloé. Entonces Jesús le dice que vaya al estanque de Siloé, que quiere decir enviado, y eso también tiene un significado espiritual.
Si miramos a Juan 9:5, antes de Jesús sanar a este hombre, él dice lo siguiente. Vamos todos a Juan 9:5. Dice, entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Antes de Jesús decir esto, él dijo en el verso 4, vamos al verso 4 todos juntos. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Tenemos que dice, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Si miramos a Juan 9:4, dice aquí, tenemos que hacer las obras, hago las obras del que es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. Él está diciendo que alguien le envió. Vamos a Juan 8:18. Juan 8:18. Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús está diciendo que había alguien que le había enviado. ¿Quién le envió? Si miramos a Juan 8:18, dice que el Padre fue el que lo envió, que el Padre lo envió. En otras palabras, Jesús había sido el enviado del Padre. Yo he sido enviado del Padre para poder ser la luz del mundo. Entonces, Jesús no solamente es el creador del universo, sino también que fue el que fue enviado por el Padre. Entonces, ¿por qué fue Jesús enviado? Él fue enviado para poder ser la luz para todos aquellos que viven en tinieblas. Especialmente aquí enfatiza dos cosas. Dice, número 1, que Él es el creador, y número 2, que Él es el enviado para ser la luz del mundo. ¿Y quién le envió? Fue el Padre quien lo envió. Aunque Él es el Padre, fue el Padre quien lo envió. Y Él vino como la luz del mundo. Pero los fariseos y los judíos no podían entender a Jesús, que era la luz. Vamos a Juan 1, Juan 1, 11 y 12. Y creo que esto es uno de los versículos más dolorosos de la Biblia. Juan 1, 10 y 11. Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que vienen acá, dice que él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por Jesucristo. Quiere decir que Jesús es el creador, queriendo decir que Jesús es el creador. Y aquí dice que el mundo no le conoció. Desafortunadamente el mundo no le conoció. Y lo más triste es el verso 11. A los suyos vino. Se está refiriendo a los israelitas. Vino a los suyos, a su propia tierra, y su propia gente no lo recibió. La gente del mundo a lo mejor no sabe de Jesucristo, pero los israelitas debieron de haber entendido, lo debieron de haber reconocido, pero aún esa gente no le reconoció. Su propia gente, la gente suya, la gente de la tierra, su gente no le recibió. Entonces, ¿por qué los israelitas no conocieron a Jesucristo? Vamos a Juan 8:44. Juan 8:44.
8:44, ahí está la respuesta. Es un versículo muy importante, Juan 8:44. En ese tiempo, ellos no aceptaron a Jesucristo, los israelitas. Y este versículo nos está mostrando el estado en el que se encontraban los israelitas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, por lo que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está aquí hablando aquí de la nación escogida de Israel. Está diciendo que el padre de ellos no era Dios, que el padre de ellos era el diablo. Porque y es impresionante, hasta ese momento ellos pensaban que eran la nación escogida de Dios, que eran la gente de Dios, pero Jesús les está diciendo que su padre no es Dios, que el padre de ellos era el diablo. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, la razón por la cual ustedes están viviendo en tinieblas. ¿Por qué? Porque ustedes están en las tinieblas porque son de su padre el diablo. ¿Qué nos está diciendo esto? En otras palabras, está diciendo, desde el momento en que ustedes nacieron ciegos. Jesús dijo esto, cuando nosotros nacemos ciegos, nacemos en tinieblas, no podemos ver la luz cuando nacemos. Así éramos nosotros. Si miramos a Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. En otro tiempo éramos tinieblas, o sea, antes de recibir la palabra de Dios, estábamos en tinieblas, espiritualmente estábamos en tinieblas. Esto quiere decir que estábamos espiritualmente ciegos, estábamos espiritualmente ciegos. Y si miramos al libro de Hechos, Dios hizo del apóstol Pablo un testigo y dice lo siguiente. Vamos todos a Hechos 26, 17 y 18. Hechos 26, 17 y 18. Verse 17 17 y 18, Hechos 26. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice aquí, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dios escogió al apóstol Pablo y explica la razón por la cual lo hizo. Dice para que abra sus ojos. Fue a través del apóstol Pablo que aquellos que no podían ver, que estaban espiritualmente ciegos, para que sus ojos fueran abiertos. Para eso fue enviado el apóstol Pablo. Si miramos a Juan 9, podemos descubrir que hay dos clases de personas que son ciegas. Número uno, hay personas que son ciegas de nacimiento, que son físicamente ciegas desde el nacimiento, y hay otra clase de ciego, y son aquellos que rechazan a Jesucristo. Se está refiriendo a los israelitas. Sus ojos físicos estaban abiertos, pero sus ojos espirituales estaban cerrados. Hay dos clases de ciegos en el mundo: los ciegos físicos y los ciegos espirituales, que tienen sus ojos físicos abiertos, pero espiritualmente están ciegos.
Entonces, ¿qué cree que es usted? Nuestros ojos físicos están abiertos, pero nuestros ojos espirituales a lo mejor están cerrados. A lo mejor hay personas acá que también están ciegas espiritualmente. Y por último, ¿cómo fue que este hombre pudo experimentar el milagro de que sus ojos fueron abiertos? Número 3, él creyó en la palabra de Dios. Él creyó en la palabra de Dios y obedeció. Este hombre que estaba ciego de nacimiento no podía ver la luz. No tenía esperanza. Él vivía solamente día tras día sin ninguna esperanza, pero cuando él escuchó la palabra del Señor, él respondió y él obedeció. Ahora, la obediencia trajo sobre él un milagro. Vamos al verso número 7. Dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice aquí que regresó viendo, o sea que él obedeció. Y al obedecer, él pudo regresar viendo. Sus ojos fueron abiertos. Él obedeció y regresó viendo. Experimentó el milagro de recobrar la vista. Este hombre que estaba ciego de nacimiento, cuando él escuchó la palabra del Señor, ¿cómo fue que él pudo obedecer? La razón por la cual él pudo obedecer fue porque él sabía que él era ciego, por eso pudo obedecer. Es importante, él sabía lo que él era, por eso él pudo obedecer. Él sabía que estaba ciego, por eso pudo obedecer. Por eso, por ejemplo, si él no hubiera tenido idea de que era ciego, él hubiera obedecido. No, él no hubiera obedecido. No hubiera obedecido. Imagínense, Jesús hubiera escupido la Biblia, le hubiera puesto el lodo en los ojos de este hombre. Si lo miramos claramente, podemos ver que fue tierra lo que Dios hizo. Dios cogió escupa de él mismo y se la puso en los ojos de otra persona. Eso es algo. Y luego Dios le dice que vaya y se lave en el estanque de Siloé, y él lo hizo. Él pudo aguantar todo esto porque él sabía que estaba ciego. Él sabía que necesitaba sanidad. Por eso él quiso, él obedeció, no le importó que le pusieran lodo, escupas en el ojo. Pero si él no hubiera querido obedecer, si él no... Y hasta le hubiera dicho, pero usted cómo coge saliva de su boca y la pone en mis ojos. Entonces, pero a él no le importaba, él quería ver, porque él sabía que estaba ciego, por eso no le importaba hacer lo que tuviera que hacer para poder ser sano. Entonces Dios se aparece, le echa lodo en sus ojos, este hombre va al estanque de Siloé, se lava. Él no rechazó la oferta de Dios, él no rechazó el mandato de Dios. Si miramos al texto de hoy, hay una persona más desafortunada que esté ciego, y son los judíos de esa época que ni siquiera sabían que estaban ciegos. Estos sí son más desafortunados. Vamos a Juan 9:39. Es peor no saber que estamos ciegos. Juan 9:39. Todos juntos, Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. La razón por la cual Jesús vino a este mundo es para juicio. Dice, para que los que no vean, para que ellos puedan ver. Y luego dice, y los que vean sean cegados.
Y en el verso 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? We are not blind too, are we? Y en el verso 40, en el verso 41 Jesús dice, Jesús respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si ellos hubieran aceptado que eran ciegos, el problema era que ellos tenían los ojos físicos abiertos, pero los ojos espirituales estaban ciegos. Ellos pensaban que espiritualmente sus ojos estaban abiertos, pero estaban ciegos. Dice, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros también podemos ser ciegos. Usted escucha la voz de Jesús en el texto de hoy. Escuchen la voz de Jesús hablándonos en esta mañana. Que sí, que podemos ser secos, que podemos estar nosotros ciegos. Que yo también puedo estar ciego. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes ven a Dios? ¿Ven ustedes a Jesucristo? ¿Ven ustedes el reino de los cielos? ¿Ven ustedes el mundo espiritual? Yo soy pecador. Ustedes ven que viven en tinieblas. Si usted no ve que vive en tinieblas, entonces usted está ciego espiritualmente. Hubo un hombre, la persona más desafortunada, hay personas más desafortunadas que el ciego físico, y es el ciego espiritual. Porque el ciego espiritual no ve su pecado. El ciego espiritual no ve el reino de los cielos. El ciego espiritual no ve a Dios. Estas personas están ciegas espiritualmente. En Apocalipsis 3, 17 al 18, en Apocalipsis 3 del 17 al 18, el Señor reprende a la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis 3, 17 y 18. Apocalipsis 3 del 17 al 18. Apocalipsis 3, 17, 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Este es el estado espiritual de las personas de la iglesia de la Odisea, que físicamente eran ricos, habían hecho mucho dinero. Pero esa gente, ellos pensaban que porque eran ricos no necesitaban nada. En el verso 17, ellos decían que no necesitaban nada, pero Jesús no mira la parte exterior, sino la parte interior. Físicamente eran ricos, físicamente no necesitaban nada, pero espiritualmente, dice aquí, dice, no sabes que eres un miserable, ciego, desnudo. Estaban ciegos espiritualmente. Eran ciegos espiritualmente. No podían ver nada del mundo espiritual. Muchas personas dicen que cuando miran a la Biblia no pueden ver nada porque están ciegos espiritualmente. Cuando usted lee la Biblia, usted necesita ver a Jesucristo. Cuando usted lee la Biblia, tiene que ver al Dios vivo. Cuando usted abre la Biblia y la lee, tiene que ver el mundo espiritual. Usted tiene que ver su pecado a través de la Biblia, pero si usted lee la Biblia y no ve nada, quiere decir que usted está espiritualmente ciego. Jesús no ve lo físico, Jesús ve lo espiritual.
Y él le dice a la iglesia de la Odisea, vamos al verso 18, vamos lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Estas personas estaban espiritualmente, eran tan pobres que necesitaban oro refinado por el fuego para poder ser ricos. Un hombre puede ser muy rico, pero si no ve lo espiritual, está pobre espiritualmente. Estas personas, aunque tenían ropas caras y de fina, espiritualmente estaban ciegos. Por eso Dios le dijo que se pusieran vestiduras blancas. Y también, aunque tenían mucha habilidad, espiritualmente eran deshabilitados, eran personas imposibilitadas. Y eran ciegos, por eso Dios dijo que cogieran colirio para que pudieran ver. El colirio aquí representa la palabra de Dios. La gente de la Odisea físicamente eran ricos, pero espiritualmente eran pobres, desnudos, desventurados, ciegos. Por otro lado, así seamos pobres físicamente, pero yo oro que espiritualmente estemos ricos, así seamos pobres físicamente. En la Biblia, vamos a Apocalipsis 2:9. Vamos a Apocalipsis 2:9 y vamos a ver estas personas. Apocalipsis 2:8 y 9. 2:8 y 9. Y escriba el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Físicamente, esta iglesia está hablando a estas personas que estaban en mucha dificultad, eran pobres. Pero Jesús está diciendo, pero tú eres rico. No, eran ricos espiritualmente, aunque físicamente eran pobres. Para Jesucristo era más importante que estuvieran espiritualmente ricos. Aunque tengamos millones de dólares, seamos pobres espiritualmente, de nada sirve. Sí, es bueno tener dinero, es bueno tener plata, pero lo más importante es estar ricos espiritualmente. Si fuéramos a escoger, aunque seamos pobres físicamente, yo oro que nosotros escogemos la riqueza espiritual antes que la riqueza física. A través del texto de hoy, ¿qué nos está enseñando el texto de hoy? La palabra de hoy nos está enseñando que a lo mejor nosotros también podemos ser espiritualmente ciegos. Si usted no ve a Dios, si el Señor no controla su vida, entonces usted puede llegar a ser espiritualmente ciego si Dios no es el que controla su vida. Pero en el texto de hoy, ¿dónde está el milagro más grande en el texto de hoy? El hombre era ciego de nacimiento. Y esto fue un milagro lo que sucedió. Pero el milagro más grande en la Biblia fue el hecho de que él pudo entender quién era Jesús. Que él pudo entender quién era Jesús. Vamos a Juan 9:17. Juan 9:17. Este hombre que había sido ciego de nacimiento, después de conocer a Jesucristo, él pensó que Jesús era un profeta. Verso 17. Todos juntos, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Del que te abrió los ojos. Y él dijo, que es profeta. Cuando él conoció a Jesús, cuando él experimentó el milagro de la sanidad, él pensó que Jesús era un profeta.
nggak lebih daripada itu. Dia cuma pakai kalau supply dari Nabi. Oh mungkin itu adalah orang yang luar biasa, seorang nabi. Just one of the people Itu adalah Confucius, Socrates. Él pensó que era un simple profeta, So because he thought of him, como él solamente. Si usted piensa en Jesús simplemente como un profeta, aunque usted escuche la palabra, usted no va a sentir nada en su corazón. Pero al este hombre abrir sus ojos, él más tarde pudo conocer quién era Jesús. Si miramos al verso 35, Jesús se vuelve a encontrar con el ciego y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vamos al verso 35, 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea que Dios se vuelve a encontrar con este ciego después de mucho tiempo. Y cuando se encuentran en esta oportunidad, Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió en el verso 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Señor, él estaba hablando con cortesía cuando dijo Señor, o sea, como si le hubiera querido decir maestro. Le está diciendo, ¿quién es? ¿Quién es para yo creer en él? Y en el verso 37 Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. El Señor le dijo, le has visto y el que habla contigo, él es. Y en el verso 38, el ciego confiesa lo siguiente. Vamos al verso 38, él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y si miramos aquí, hay dos palabras bien importantes. Señor, él confesó que él era el Señor. Aquí donde dice Señor, es diferente a cuando él le dijo Señor en el verso 36. En griego es Kyrios, que significa maestro. Y luego en el verso 38 dice que le adoró. Verso 38 dijo, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró en griego es proskineo. Proskineo significa adorar o arrodillarse. Hay dos clases de adoración. Hay veces que una persona se agacha solamente en cortesía o en respeto y lo hace como la venia, se agacha, pero hay otra forma de adoración, es cuando uno se agacha a adorar. Y el hecho que dice aquí que le adoró, no fue que él lo hizo por cortesía, sino por adoración, como adoración a Dios. Entonces este hombre que había sido ciego de nacimiento confesó que Jesús era el Señor. Y no termina aquí, sino que él pensó al principio que era un profeta, pero luego pudo creer de que él sí era Dios, que él era Jesús. Entonces en este momento no solamente se le abrieron los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Ya sabía exactamente quién era Jesús, ahí sus ojos espirituales fueron abiertos. En otras palabras, fue a través de ese milagro de que sus ojos físicos fueron abiertos, que luego sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo ver que Jesús era Dios. Pudo darse cuenta que Jesús no solamente era un maestro, sino que él era digno de la adoración de él, digno de adoración. Entonces él experimentó el milagro de que sus ojos espirituales y físicos fueran abiertos. Entonces hubo un hombre que
que hizo muchos himnos, aunque él había perdido la vista. Él escribió muchos himnos. Si miran en el himno 204 del himnario, dice: bendita bendición, Jesús es mío, soy heredero de salvación. No sé. Él habla de que él y el Señor son bendecidos, que él es bendecido con el Señor. Y él dice, el himno dice, el coro dice: esta es mi historia, esta es mi canción. Alabar al Señor todos los días de mi vida. El placer más grande para este hombre, aunque era físico espiritualmente, era que lo podía ver espiritualmente. Para él eso era lo más grandioso. Que aunque no podía ver lo físico, podía ver lo espiritual. Y él fue el que escribió todos estos himnos. Él entendió que Jesucristo era su verdadero Señor y nosotros tenemos que entender lo mismo. Y oro en el nombre del Señor que nosotros podamos seguir a Jesús. Y que esa inspiración, la inspiración de este hombre que escribió estos himnos, sea nuestra inspiración. Vamos a orar. Padre Dios, tú nos has permitido escuchar esta palabra. Nos hayas ayudado a recibir esta palabra y te damos muchas gracias. Señor, nuestros ojos físicos están abiertos, pero ayúdanos a pensar si en verdad nuestros ojos espirituales están abiertos o cerrados. Danos la bendición, bendícenos para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestros ojos espirituales sean abiertos grandemente, que podamos ver a nuestro Señor, que podamos ver al Dios vivo, que podamos ver el reino de los cielos. Ayúdanos a ver este mundo espiritual. Antes de conocer a Jesucristo, éramos pecadores. Ayúdanos a ver ese pecado, a reconocer el pecado. Que los ojos espirituales sean abiertos, que el mundo espiritual sea abierto, y para que el resto de nuestras vidas podamos ver a Jesucristo, podamos tener a Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos a alabar su nombre por el resto de nuestras vidas y en el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Which one is it, him? It's hymn number 204. Okay, 204. Estoy seguro que Jesús es mío. Él es la gloria divina. Soy heredero de la salvación de Dios. He nacido del Espíritu y he sido lavado en la sangre. Y esta es mi historia, esta es mi canción, alabar al Señor todo el día. Perfecta sumisión, perfecta luz, visiones de rapto, es lo que yo veo con mis ojos. Ángeles descendiendo, subiendo, ecos de misericordia, sonidos de amor. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabar al Señor todos los días. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabar al Señor todos los días. Esta es mi historia, es mi canción, alabar al Señor todos los días. Perfecta perfecta submisión, todo está en descanso. Yo y mi Salvador somos uno, felices y bendecidos, mirando y esperando, lleno de su bondad y perdido en su amor. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabar al Señor
todos los días. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabar al Señor todos los días. My story, this is- Hi, Daniel. He looks his brother when his brother was little. Our elder Troy will come up to give us our prayer. El anciano Choi va a orar por los diezmos y las ofrendas. 아버지 하나님 Our 감사합니다. Father God, we truly thank you. Padre, te damos muchas gracias. It's by your will 오염된 you 저희 마음 Por el mundo pecaminoso. 말씀을 보내주시오. 깨끗하게 해주실래? 감사합니다. Te damos gracias por siempre darnos la palabra del Señor que nos limpia. Y en este momento queremos dedicar nuestro corazón. Cuando bendigamos a este mundo, llegamos sin nada. Pero Padre Dios, tú nos has dado la gracia de recibirlo todo. Y especialmente los miembros de la Iglesia del Árbol de la Vida han venido aquí esta mañana para darte esta ofrenda. Por favor, mira sus corazones, que ellos quieren dedicar todo a ti. Padre, de donde quiera se utilice esta ofrenda, te pido que sea utilizada para la gloria y el propósito de nuestro Señor. Y con esto, que la ofrenda sea utilizada para tu propósito, para que el mundo pueda continuar recibiendo la palabra. Y sobre aquellos que están dando la ofrenda en este momento, oro que tú estés con ellos. En el nombre de Jesús te lo pido.
Démosle un aplauso a los niños que cantaron. Yeah, the instrumental players are all elementary students. Todos los que tocaron los instrumentos son los niños que están aprendiendo, entonces They were really better than lo hicieron muy bien. I don't play a single instrument. Yo no toco ningún instrumento, en cambio mírenlos a ellos, tocan la guitarra, la batería, lo están haciendo muy bien. That I pray that they become a very great Oro que crezcan y se conviertan en una gran orquesta de la iglesia. we also have a visitor. Tenemos una persona que nos está visitando. So because tomorrow is a holiday, we're not going to Entonces, como mañana es festivo, hoy no vamos a tener estudio bíblico. Después del almuerzo pueden irse, pasar con sus familiares. Y si van a ir de vacaciones, oren antes de irse a las vacaciones y oro que regresen con bien. En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios, la presencia, llenura y obra del Espíritu Santo, to those whose spiritual eyes have been para aquellos que se han abierto sus ojos espirituales para ver el mundo espiritual y aquellos que quieren alabar al Señor Dios Jesucristo y depender de Él todos los días de sus vidas, sobre la cabeza de los miembros de la iglesia, sobre sus negocios, sus trabajos, por esta nación y por esta iglesia, esté con ustedes por siempre y para siempre. Amén. our elder Troy will El anciano Chon va a orar por los alimentos. 감사합니다. 아버지. Muchas gracias, Padre. 아버지께서 말씀으로 저희들 양육해 주시고 Padre, 더 나아가서 tú nos has alimentado con tu palabra y nos has dado este alimento para nuestro espíritu.